Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio poder dirigirme una vez más a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana y como siempre deseando lo mejor de Dios para cada una de nuestras vidas. Que Dios en esta mañana hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu y que podamos ser fortalecidos por la palabra del Señor. Esta mañana, una vez más, estamos dedicando este tiempo para acercarnos a Dios, para fortalecernos en la fe. Y bueno, saludo en esta mañana también a todos mis hermanos, a todos aquellos amigos que hacen contacto con nosotros a través de las redes sociales. Esta mañana voy a estar compartiendo una palabra que he titulado Dios mío, sana nuestra tierra. Es un clamor que nace en el corazón de muchos de nosotros hoy, pidiéndole a Dios que Dios sane nuestra tierra. Y mis amados hermanos, para esto voy a tomar una porción de la palabra que se encuentra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Es una palabra que muchos de nosotros ya la hemos leído una y otra vez, pero hoy Dios la vuelve a traer a nuestros corazones. Dios vuelve a recordarnos esta porción de la palabra para hablarnos una vez más del deseo del corazón de Dios para nuestra vida. Así que leemos entonces Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, y la palabra del Señor nos dice así. Nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En la época del Antiguo Testamento, cada vez que Israel pasaba por momentos difíciles, sus profetas, sus sacerdotes, sus gobernadores, en más todo el pueblo, acudían a Dios en oración, clamaban a Dios para pedirle ayuda, socorro de todas aquellas cosas que ellos estaban pasando. Y si nos damos cuenta, hoy muchos de nosotros estamos pidiendo también a gritos por justicia, por paz para todas nuestras naciones. Estamos pidiéndole a Dios una salida que nos permita terminar con toda esta terrible tragedia, que nos permita terminar con toda esta situación que tanto nos agobia. Por eso hoy necesitamos reconocer que si queremos ver el favor de Dios, si queremos ver, mis amados hermanos, a Dios actuando poderosamente en nuestra vida, necesitamos acercarnos a Él con todo nuestro corazón. Necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho, orar por nuestros gobernantes. La Biblia nos exhorta a que oremos por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente, y por cada una de las personas que habitan en esta tierra, que habitan en el mundo entero. La palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, nos dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. De manera pues que la humanidad clama por misericordia de Dios, por una nueva oportunidad. Sin embargo, constantemente siguen rebelándose a Dios y dándole la espalda. En estos tiempos tan difíciles en el cual nos encontramos viviendo, es necesario que tengamos un acercamiento genuino y verdadero con Dios. Y cuando yo les digo genuino y verdadero, es porque muchos le dicen Señor, Señor, como lo dice la palabra, Señor, Señor. Sin embargo, están haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Pero la palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 22, nos dicen: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, mis amados amigos, el éxito de nuestra vida cristiana no consiste tan solo en lo que nosotros conocemos y sabemos de Dios, en lo que nosotros podemos llegar a ser en la obra de Dios. El éxito de nuestra vida cristiana consiste en rendir por completo nuestra vida al Señor, en vivir tan solo para agradarle a Él en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Hoy es un buen momento para examinarnos a nosotros mismos, para reflexionar de una manera cómo estamos conduciendo nuestra vida. Hoy muchas personas todavía no han tenido el privilegio de conocer a Cristo, de conocer al Señor, de tener delante de ellos la bendita palabra. Otros por años ya le han conocido, sin embargo siguen haciendo cosas abominables delante de los ojos de Dios. Pero en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, la palabra del Señor nos dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Gente que conoció a Dios, que conoció la verdad, que tiene a su disposición la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, hoy están haciendo cosas que le desagradan a Él. Por eso, el salmista David, escribiendo el Salmo 139, versículo 23, él decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Mis amados hermanos, no podemos ocultar absolutamente nada de la presencia de Dios, porque Dios todo lo conoce. David le decía estas palabras a Dios, pero antes de que nosotros podamos decirle a Dios cualquier cosa, ya Él todo lo conoce. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Dios conoce todo lo que nosotros hablamos. Hasta el más mínimo detalle de nuestra vida, Dios lo conoce. Proverbios, en el capítulo 1, versículo 24 al 33 nos dice: por cuanto llamé y no quisistes oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que no teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero escuchen muy bien lo que dice el versículo 33. El versículo 33 nos dice algo que quiero que prestes mucha atención, porque el versículo 33 nos dice: mas el que oye estas palabras habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Quiero repetirlo: mas el que oyere estas palabras habitará tranquilo, confiadamente y sin temor de ningún mal. Mis amados hermanos, es importante para nosotros en este tiempo alimentarnos de esta bendita palabra de Dios, ponerla por obra en nuestra propia vida. Y Dios nos garantiza que aunque pasemos por momentos tormentosos y difíciles,
Dios estará con nosotros para ayudarnos y podamos vivir en paz. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy son el resultado de nuestra propia rebeldía. Estoy diciendo de la rebeldía del hombre sin Cristo, de la desobediencia de la humanidad. Y mis amados hermanos, el único refugio que existe para el ser humano es Cristo Jesús. Y eso no quiere decir que definitivamente nosotros no pasemos por situaciones adversas, no, sino que aunque pasemos por esos momentos difíciles de la vida, aunque podamos pasar por situaciones apremiantes, nuestra alma está guardada, nuestra alma está escondida en el Señor. Nuestro destino eterno será con Él por toda la eternidad. Y claro, muchos de ustedes me pueden decir, pastor, pero mientras vivamos aquí en este mundo, ¿qué hacemos? ¿Que acaso no hay para nosotros una salida a toda esta situación? Pero el Señor nos recuerda una vez más estas palabras que leímos al principio en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y quiero que entiendan algo, porque el contexto en el cual se dirigieron estas palabras no fue dirigida precisamente para nosotros hoy a la iglesia. Yo deseo que estas palabras tú las hagas unas palabras tuyas, que sean una palabra de Dios muy personal para ti, una exhortación de Dios para nosotros en este tiempo. Porque si queremos que Dios sane nuestra tierra, si queremos, mis amados hermanos, que la violencia, que toda la maldad que estamos viviendo hoy alrededor del mundo, que Dios nos libre de tantas aflicciones que nos encontramos viviendo hoy, necesitamos primeramente humillarnos delante de Dios. Necesitamos humillarnos delante de Dios, pero con todo nuestro corazón. Y quizás usted piense que como pastores ya hemos sido como muy repetitivos con este tema. Particularmente he podido ver en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde están pasando tantas cosas, muchas demostraciones de fe a través de las redes sociales. He podido ver a muchas personas arrodilladas en las calles orando, clamando a Dios. He podido ver muchas declaraciones de jefes de Estado, de presidentes de la República, haciendo una demostración pública de su fe. Y eso está bien. Humillarnos delante de Dios es importante, pero creo que esto que hemos visto no es suficiente, porque humillarnos delante de Dios habla de una actitud del corazón del ser humano, más de muchas de las otras cosas que hacemos. ¿Saben? Humillarnos delante de Dios implica reconocer, mis amados hermanos, reconocer que sin Dios nosotros nada podemos hacer, que sin Dios definitivamente no existirá un mejor futuro para nosotros. Nuestra condición humana es muy frágil y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos llegar a ser, es por su gracia y por su misericordia. Humillarnos delante de Dios es reconocer que somos débiles, pero que la grandeza del Eterno y el Todopoderoso está dispuesto a ayudarnos todos los días de nuestra vida. En segundo lugar, necesitamos orar. Usted y yo necesitamos orar. Más que quejarnos todos los días, necesitamos dirigirnos a Dios. Y esto es clave para nosotros. No es en nuestra fuerza, no es por nuestras capacidades que nos vamos a mantener a flote, no. Es por la gracia y por la misericordia del Señor. Porque si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios, ya muchos de nosotros ya hubiéramos sido consumidos. En estos tiempos de tantas luchas, de tantas aflicciones, de tantas adversidades, necesitamos hablar con Dios, clamar a Él, pedirle a Dios dirección acerca de cada una de las cosas
que necesitamos hacer. Necesitamos pedirle a Dios su consejo. Y estoy seguro que si aquello que le pedimos es conforme a la voluntad de Dios, veremos su gloria poderosamente en cada una de nuestras vidas. Hay una historia en la Biblia cuando la ciudad de Nínive iba a ser destruida por causa de toda su maldad. Y fue la oración de todo el pueblo, rendidos delante de la presencia de Dios, orando, ayunando, lo que permitió que el juicio inminente que estaba declarado para ellos fuera quitado. Dios los vio, Dios los escuchó y Dios también tuvo misericordia de ellos. La semana pasada hablaba con un hermano en la fe acerca de toda esta terrible situación que nos ha afectado en todas las naciones. Tantas personas que han fallecido y todavía siguen falleciendo por causa de la pandemia. Tantas personas que se siguen enfermando con el coronavirus. Nuestra vida ha sido conmovida en todos los sentidos. Nuestra vida no se parece al estilo de vida que nosotros teníamos antes. Ya no tenemos las mismas libertades que teníamos antes para hacer las cosas que pretendíamos. Y él me decía, yo tenía mucho tiempo orando, clamando por toda esta situación. Tenía mucho tiempo orando por los enfermos de esta terrible pandemia, pero nunca mis oraciones fueron iguales. Hasta el día en que yo mismo me contagié, hasta el día en que yo mismo me enfermé. Hasta ese día, mis amados hermanos, mis oraciones fueron de esa manera. Empecé a clamar a Dios de una manera diferente. ¿Y por qué yo les cuento algo? Porque, mis amados hermanos, porque quizás muchos de nosotros al principio de toda esta situación comenzamos orando con tanto fervor, pero poco a poco nuestras oraciones quizás se han ido menguando. En muchos casos hasta hemos dejado de orar. Pero Pablo, escribiéndole a los efesios, les decía, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir cuando venga el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y creo, mis amados hermanos, que estamos viviendo días muy difíciles, días muy malos, días de mucha perversidad. Pero si hay algo que Pablo también incluye después de enumerar cada uno de los elementos de esa armadura que debemos de tener nosotros como cristianos, es que no podemos dejar de orar. Él dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, orando los unos por los otros, orando por nuestros hermanos, orando por nuestra familia, orando por los pastores, unos por los otros, velando con toda perseverancia y súplica por los santos. Definitivamente estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y es tiempo, mis amados hermanos, donde Pablo nos aconseja una vez más por medio de su palabra que no podemos dejar de orar. La tercera exhortación que el Señor nos hace a través de esta palabra en 2 de Crónicas 7:14 es que necesitamos buscar el rostro de Dios. Saben, necesitamos reconocer que nos hemos vuelto negligentes para buscar a Dios. Hemos quitado a Dios del primer lugar de nuestra vida, el primer lugar de nuestra familia. Ya Dios pareciera que Dios no es tan importante como para nosotros como en otro tiempo. Y el llamado que Dios nos está haciendo hoy es que busquemos su rostro, que le busquemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿Saben lo que nos dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Colosenses? En el capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no quiero decir con esto de que nosotros, mis amados hermanos, no nos percatemos de las cosas
que realmente necesitamos hacer en este tiempo presente mientras vivamos aquí en la tierra. No estoy hablando de eso, porque es curioso que como la gente simplemente, mis amados hermanos, manda a Dios a la basura, echa a Dios de su vida y luego se preguntan, Dios mío, pero ¿por qué estoy pasando todo esto? ¿Por qué me están sucediendo todas estas cosas? Hoy lo que Dios nos está diciendo es que le busquemos a Él con toda la fuerza de nuestro corazón. Necesitamos buscar el rostro de Dios. Si como familias, si como naciones nos volvemos a Dios, si nos humillamos, si oramos, si nos convertimos de nuestros malos caminos, dice la Escritura, entonces Dios perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y quiero que esa sea, mis amados hermanos, nuestra oración, que ese sea nuestro clamor en el día de hoy. Que Dios sane a Venezuela, que Dios sane a Colombia, que Dios sane a Perú, que Dios sane al Ecuador, que Dios sane a Brasil, que Dios sane a Paraguay, que Dios sane a Uruguay, que Dios sane a la Argentina, que Dios sane a todas las naciones de la tierra. Quiero invitarles que a partir de hoy podamos orar como familias por todas las naciones de la tierra. Así como Nínive se humilló delante de Dios, comenzaron a orar, a clamar, ayunaron y Dios trajo algo sorprendente para ellos. El juicio inminente que estaba decretado para esa ciudad fue quitado. Creemos, mis amados hermanos, que no le damos órdenes a Dios, pero clamamos a Él, le suplicamos, Señor, si a ti te place, pasa de nosotros toda esta situación que nos afecta. Señor, quita de nosotros esta grande aflicción, permítenos superar esta situación tan difícil. No le damos órdenes a Dios porque Dios hace como Él quiere. Y sabe, muchas veces nosotros estamos decretando y decretando cosas que al final terminan sucediendo, porque, mis amados hermanos, siempre va a cumplirse lo que está dentro de la voluntad de Dios. Dios no va a permitir que nada acontezca en nuestra vida como cristianos si Él no lo permite. Así que, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No seamos apáticos, mis amados hermanos, ante toda esta situación que está sucediendo hoy en las naciones de la tierra, en el mundo entero. Usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por nuestra nación. Orar por las naciones de la tierra. Busquemos el rostro de Dios para que Él nos perdone, para que Dios sane nuestra nación. Señor, te damos muchas gracias en esta hermosa mañana porque podemos hablar contigo, porque podemos dirigirnos a ti con libertad, porque tú nos amas y tu amor es tan grande, Dios, que entregaste tu vida por amor a cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para perdonar nuestros pecados. Entregaste tu vida para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre. Hoy te queremos pedir perdón, porque muchas veces te hemos fallado. Queremos pedirte perdón, porque como nación, como familia, muchas veces te hemos olvidado, nos hemos apartado de ti. Hemos puesto otras cosas como más importante en nuestra vida, como lo más importante para nosotros que debe ser buscar tu presencia. No hemos olvidado de buscar tu rostro, no hemos olvidado de darte el primer lugar y honrarte, oh Dios, como tú te lo mereces. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma, que sanes nuestra tierra, que sanes
las naciones de la tierra. Sana cada corazón, sana cada familia que padece, que sufre ante tantas necesidades, ante tantas adversidades. Toca la vida de cada venezolano para que juntos podamos comprender que nuestro bienestar, que nuestra prosperidad procede de ti cuando nos sometemos a ti, a tu palabra, que podamos entender que necesitamos amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque cuando aprendemos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hurtamos, no atentamos contra ellos, no les defraudamos, no le mentimos. Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no nos matamos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a tener esa paz que solamente tú nos puedes dar. Ayúdanos, Señor, a que llegue esta bendita palabra al corazón de cada ser humano y pueda resplandecer luz para ellos. Padre, que luz resplandezca ante todas las naciones de la tierra por causa del Evangelio de Jesucristo. Padre, te doy gracias por este hermoso tiempo que nos has concedido en esta mañana. Te pido que sigas bendiciendo a tu pueblo, que sigas bendiciendo a la iglesia. Padre, que sigas abriendo puertas de bendición para cada uno de ellos, que guardes su salud, que les mantengas fuertes, vigorosos, Padre, que ellos no puedan, Señor, caer ante la tentación y el pecado, sino que cada día puedan buscar tu rostro, acercarse a ti cada día más, fortalecerse en tu palabra. Padre, entendemos que son tiempos difíciles, son tiempos malos, pero si nos escondemos en ti estaremos seguros. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice la vida de cada uno de los hermanos. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos y Dios les bendiga. Que tengan una hermosa semana y que Dios les ayude con todas sus cosas. Saludos.